Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Tertulia Literaria y a esta sección denominada Escenas Literarias, donde nos dedicamos a comentar brevemente un momento, un capítulo, un fragmento de alguna obra literaria y de este modo servir como entrada al mundo literario de un autor en caso de que lo desconozcan y en caso de que ya lo tienen leído, pues recordar algunas cuestiones y pasar un grato momento. El día de hoy tenemos el honor de hablar del gran Roberto Art y su novela Los Siete Locos. Roberto Art, por su parte, murió muy joven, nace en 1900 y muere en 1942, y la novela en cuestión se publica en el año 1929, un año muy particular de la historia argentina, dado que ese año se produce la caída de la bolsa de Wall Street, lo que produce un impacto en la economía, una época de crisis, durante el mandato de Irigoyen, un año previo, por otra parte, al golpe de Estado al mando de Uriburu, y de alguna manera ese imaginario de la revolución está presente en la novela, ese discurso de la conspiración en una Buenos Aires, por su parte, en plena modernización. Roberto Art nos va a mostrar otra cara, otro filtro, otro modo de ver la cuestión, que en ese entonces se veía un mundo que iba hacia el progreso. Eh, la escena que vamos a tratar hoy se encuentra en la primera de las tres partes que componen la novela, en el apartado noveno que se titula El humillado. ¿Cómo llegamos a este momento? Bueno, hago un breve resumen de qué va la novela. Sigue principalmente la historia de Remo Erdosán, un hombre ya adulto que está angustiado, que no le encuentra sentido a la vida, se encuentra en un momento crítico, dado que en la compañía para la cual trabaja, la compañía de azúcar, azucarera, trabaja como cobrador, ha sido denunciado, ha sido delatado, mejor dicho, anónimamente, y este es un tema que está presente en la narrativa de Art, el de la traición, ha sido delatado y denunciado, por el cual los jefes se han dado cuenta de que él está debiendo a la compañía 600 pesos con 7 centavos. Le dan un ultimátum para que pueda devolver el dinero y presentar las pruebas que demuestran su inocencia, y así comienza la novela. Él sale afuera, con una angustia en el cuerpo, intentando buscar a ver quién lo puede sacar del apuro. Ya cuando lean se van a dar cuenta cómo logra escapar de esa situación, consigue un cheque con esa suma, vuelve a su casa y ahí nos encontramos en este capítulo, El humillado. Es interesante ver cómo inicia esta escena, ya que el narrador introduce o empieza narrando, textualmente dice: a las 8 de la noche llegó a su casa, y le cede la voz a Erdosay mediante una raya de diálogo para que él mismo cuente la situación. Esto se produce básicamente porque efectivamente el narrador entrevistó a Remo Erdosay, y lo que leemos es producto de la escritura de esta especie de cronista. En realidad lo que leemos es literatura pura, pero bueno, aprovecha esta situación que a lo largo de la novela nos vamos enterando. Es muy confusa saber qué es lo que se está escribiendo, una crónica, porque en realidad tiene muchos elementos propios de la literatura. Entonces Erdosay toma la voz y dice que el comedor estaba iluminado, pero expliquémonos. Y ahí, entre paréntesis, el narrador nos dice: contaba más tarde Erdosay. El comedor estaba iluminado, pero el comedor en realidad consistía de un cuarto vacío de muebles. Ahí él le comenta al narrador que a ellos alquilaban una casa, dado a que su esposa, recordando tiempos mejores, se negaba a no tener su hogar armado irónicamente, ya que no tienen nada y viven en una miseria, puesto que Rosen no gana lo suficiente como para
alquilar una casa por otra parte. Él se encuentra con la siguiente situación. Su esposa lo está esperando. Imagínense, entra después de una larga noche que ha sufrido tanto en su cabeza. Su esposa está vestida para salir, no está entre casa, tiene una valija de viaje a sus pies y cuando él abre la puerta, inmediatamente un hombre se levanta para recibirlo. Hay que ser muy inteligente para entender lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa aquí?, pregunta Erdosain, que por su parte va brindando detalles que hacen a la narración, a la narrativa. Dice él en un momento que ese segundo le bastó para no olvidar nunca más la cara del otro hombre. Elsa le explica, casi titubeando, primero, y luego francamente le dice: Remo, yo no voy a vivir más con vos. La mujer lo está por abandonar y él, digamos que se encuentra con la situación en la que está aparentemente con su amante. En este momento toma la palabra este hombre, que mediante la descripción, recordemos que es Erdosain el que tiene la voz contándole al narrador una descripción funcional a la narración, nos enteramos que tiene una insignia de capitán aviador, es decir, que pertenece a la fuerza, ¿no? Digo esto de la descripción ya que muchas veces nos encontramos con algunos libros que tienen descripciones que son más bien páginas de relleno. Un gran escritor sabe utilizar bien los recursos que le ofrece la literatura para contar su historia. Toma la palabra este hombre diciendo: su esposa y yo hemos estado hablando hace tiempo de usted. Y ahí Erdosain, de lo más normal, la pregunta que hace es: ¿cómo se conocieron? Recibe el reproche de su esposa, que le dice: ¿para qué preguntás eso? Y el capitán, este capitán, que le dice: sí, usted verá que ciertas cosas no se deben preguntar. A lo que Erdosain le responde: sí, puede ser que tengan razón. Se ruboriza y pide disculpas. Es decir, estamos viendo un hombre que sabemos que vive una angustia y que además es tímido, sumiso y podríamos pensar cobarde. El tema del coraje está presente en este capítulo, que no por nada se llama El humillado. En fin, le cuenta que han estado hablando de él como de un genio en desgracia y por eso Erdosain le dice a su esposa: entonces, ¿por qué te vas si soy un genio? A lo que la mujer responde que está cansada, ¿no? Por otra parte, Erdosain lleva un revólver en el bolsillo, lo cual le hace sentirse tranquilo porque sabe que en cualquier caso puede defenderse del otro hombre, ¿no? Lo curioso es que él no aprovecha esa situación para amenazarlo y pedirle que se vaya. Esta respuesta de Elsa deriva en una reflexión de Erdosain, ¿no? Esto de que está cansada, le reprocha, le dice: vos siempre estuviste cansada, en lo de tu mamá también estabas cansada. Y le pregunta directamente al capitán, al amante de su esposa, es muy cómica la situación si se piensa: ¿usted, capitán, también está cansado? El capitán le responde: ¿y usted qué entiende por cansancio? La angustia, le dice Erdosain. Se abre este tema que aparece a lo largo de todas las páginas, ¿no? Los hombres están angustiados, le dice Erdosain. Están tan tristes que necesitan ser humillados por otros, ¿no? Están tan vacíos los hombres que para sentir por lo menos algo de vida buscan el camino no de la gloria, sino de la humillación, de la vergüenza, de hundirse cada vez más. Y esto es lo que está haciendo Erdosain, que venía robando y que con ese dinero encima ni siquiera cubría las necesidades básicas de la familia, sino que lo malgastaba. Ya lo van a ver cuando lo lean. Entonces la angustia, le dice el capitán: yo no veo tal cosa. Y aquí quiero aprovechar para leer la respuesta que le hace Erdosain. El capitán entonces le dice: yo no veo tal cosa. Claro, usted con su sueldo. ¿Qué sueldo gana usted? ¿500? Más o menos. Claro, con ese sueldo es lógico. ¿Qué es lógico? Que no sienta su servidumbre. El capitán detuvo su mirada severa en Erdosain. Ahí tenemos ya al narrador en tercera persona tomando la voz.
Germán, no le haga caso, interrumpió Elsa. Remo siempre está con esa historia de la angustia. ¿Es cierto? Sí. Ella, en cambio, cree en la felicidad, en el sentido de eterna felicidad que estaría en su vida si pudiera pasar los días entre fiestas. Bueno, si pudiera pasar los días entre fiestas, tenemos dos posturas de la vida, la de un hombre que ve lo que no le gusta, la rutina de la vida, la mecanicidad, la automaticidad con la cual los hombres viven, y la otra, la mujer que está moldada a esta sociedad, que sería feliz si tuviera la vida solucionada, por así decirlo, ¿no? Un buen sueldo, una vida en sociedad respetada, buena ropa, quizás, ¿no? Ella le contesta de igual modo a Erdogan, de manera totalmente justificada, le dice, detesto la miseria. Y ahí Erdogan le dice, claro, porque vos no creés en la miseria. La verdadera miseria es la que tenemos adentro, la que nos cala el alma y los huesos desde dentro. Son dos posturas totalmente antagónicas, y por otro lado, no pasemos por alto esto de que es una servidumbre bien paga lo que tiene este capitán aviador en todo caso. Aquí se produce un momento de silencio. Erdogan está preguntándose esto, nos enteramos por una narración, por otro lado, muy prolífica. ¿Por qué siente un vacío? ¿Por qué no actúa ante la situación? Elsa, por su parte, mira a ese marido que tanto quiso y que ahora está tan demacrado aparentemente y al que está a punto de abandonar. El capitán, que siempre permanece aburrido, apático, le pregunta a Erdogan sobre su invento, sobre cómo piensa llevar a cabo esta idea de metalizar las flores. Este invento, por otra parte, es muy curioso, ¿no? Fíjense qué llamativo, metalizar una flor, algo natural pasado por un proceso de técnica, que es lo que se está viviendo en ese momento de modernización, ¿no? Eternizar de algún modo la belleza. Erdogan, ante esta pregunta, se suelta. Empieza a hablar con una naturalidad que no tenía, lo que nos da a entender que esto lo saca de esa realidad que vive, el sueño, ¿no? La necesidad de los hombres de tener un sueño para seguir. Justamente mediante este entusiasmo de Erdogan se contagia al resto y Elsa le dice al capitán, ¿no ve, Germán? Así se llama, que Remo tiene talento. A lo que Erdogan le contesta, sí, puede ser que tenga talento, pero me falta vida, me falta entusiasmo. Algo así como una gran mentira que impulse la realización. Ahí se ve explícitamente esta idea, ¿no? Esa es la cuestión que vemos, ¿no? Un hombre que tiene potencial, pero que está atado a una vida en sociedad que de algún modo lo va llevando a un vacío, porque no hay valores trascendentes. En este momento, Erdogan le pregunta al capitán, ¿para qué vino a su casa? Una pregunta llamativa, ¿no? El capitán le dice que, por curiosidad, Erdogan le dice, ¿te parecía divertido venir a verme? Él le dice, no, le juro que no. Pero notamos también que a lo mejor el capitán también vive ese aburrimiento, esa rutina, y él le dice en un momento a Erdogan, la verdad que ni yo sabría explicarle para qué vino. De esto se agarra Erdogan y es un procedimiento aparentemente que está en la novela constantemente, el que un personaje tira una frase al azar y de eso se agarra otro para hacer una reflexión al respecto. Erdogan le dice, ya ve, hay cosas que parece que no tienen explicación. Por eso Erdogan es el loco, porque él habla de lo que los otros no quieren escuchar, o porque no les interesa, o más bien porque nunca se les pasó por la cabeza. La cuestión que Erdogan tiene esto de por qué siente ese vacío y dice al capitán, lo que resulta casi amenazador, yo también me estoy preguntando hace rato por qué no lo mata a usted de un tiro teniendo un revólver en la mano. El capitán, a todo esto Elsa alarmada, le dice qué es lo que lo detiene y aquí empiezan a preguntarse. Hay como una teoría de Erdogan que dice que hay como una longitud de destino, que él siente que ciertas cosas le tienen que pasar en su vida o tienen que pasar en la vida de un hombre para que ésta se transforme.
como que hay oportunidades de cambiar lo que se viene haciendo, ¿no? No se explica bien. A lo que luego el capitán le dice, ¿cómo? ¿Vos esperás algo extraordinario? Sí, le dice. ¿Y vos también, Elsa? Le pregunta Erdogan. ¿Cómo? Dice el capitán. Y Erdogan, que entiende lo que está pensando el capitán, le dice, capitán, yo sé muy bien, usted está pensando que lo extraordinario en Elsa está sucediendo en este momento. Sí, dice el capitán, pero Elsa, decí la verdad, dice Erdogan, vos estás esperando algo extraordinario que no es esto. No sé, dice Elsa. ¿Lo ve? Le dice Erdogan. Esto siempre fue así en nuestro matrimonio. Estábamos los dos solos, eh, como dos personas desiguales, o dos desdichados, mejor dicho, con un deseo desigual. Y esta es la fatalidad del matrimonio. La otra cara de un matrimonio en esa época que se une, que tienen caminos distintos, que no piensan igual de algún modo o que no siguen los mismos valores. Pensemos en Erdogan, un inventor fracasado que aspira a algo más allá, y una persona que lo único que quiere es amoldarse a lo que ya conoce, ¿no? Y Erdogan empieza acá a adentrarse más en lo que es su vida en matrimonio. Le dice, cuando nos acostábamos, los otros se escandalizan, no hable de eso, por favor, así no podemos hablar mucho de cuidar las formas. Erdogan le dice, déjense de aspavientos ridículos, ¿no? Una palabra un poco anticuada. Pero la cuestión que él dice, cuando nos separábamos, nos preguntábamos, ¿y de eso se trata el placer de la vida? ¿De eso se trata el matrimonio, digamos, la felicidad? Y ahí se produce otro momento de silencio. El capitán le dice, bueno, señor Erdogan, nosotros nos vamos. Erdogan los detiene, le dice, se van ya, no, quédense un rato más, vamos a hablar. El capitán como que ya está un poco cansado de la situación, porque siempre permanece distante, como que no le interesa nada de lo que está sucediendo, más que ya se conocieron, se quiere ir. Pero Erdogan sigue con esta pregunta, ¿no? De ¿por qué no actúo? ¿Qué me pasa? Y le comenta al capitán y a su esposa Elsa, vean, yo sé por qué no lo mató un tiro. Primero porque estoy frío, pero vean, mi vida fue horriblemente humillada. Mi alma ha sido magullada, les pone, ¿no? Y aquí va a contar su experiencia de infancia bastante cruel, que cuando él era niño cuenta que siempre que se mandaba alguna falta, su padre no lo castigaba inmediatamente, sino que le decía, mañana te voy a pegar. Esto hacía que el niño pobre se acueste a dormir, que sueñe mal, que tenga un sueño de perro, dice en la narración, es decir, que se despierta cada tanto con el miedo de que ya llegue la hora de su castigo, ¿no? Cuando llegaba la hora, su padre, impasible, le decía, bueno, llegó la hora, prepárate. Lo llevaba al patio de la casa, lo hacía arrodillarse con el pecho sobre el respaldo de la silla, sobre el asiento de la silla, quiero decir, y con las rodillas atajaba su cabeza y le daba latigazos. Una vez que terminaba el castigo, el niño totalmente humillado se iba a dormir en la cama. Y Erdogan expresa esto, les dice, me hundían las tinieblas, porque las tinieblas, aunque ustedes no crean, existen realmente. Es el mundo oscuro, ¿no? Luego esto continuaba en la escuela, este trabajo de humillación que ha empezado el padre. Ya que Erdogan estaba tan paralizado, él sabía que los otros niños no eran castigados de esa manera, y cuando escuchaba a los otros muchachos hablar de sus casas, se quedaba como inconsciente. Esto producía que cuando el maestro le hacía una pregunta, él no sabía qué responder. Pero usted es imbécil, Erdogan, le dice el maestro en un momento, lo que empezó a provocar la burla de los niños. Entonces ya Erdogan no solo tenía este sufrimiento en su casa, sino que recibió una humillación de su maestro y ahora de sus compañeros, que lo insultaban cada vez que lo veían, lo decían el imbécil, y Erdogan no decía nada por miedo a que su padre lo vuelva a castigar. Aquí vemos entonces cómo se va formando esta actitud de Erdogan.
el capitán le dice, ¿yo ahora también lo humillo? No, hombre, ya he sufrido tanto, le dice, que en realidad mi coraje está encogido. Eh, ya he vivido tantas humillaciones que he sentido que el alma como que se escondía de mí en mi cuerpo. Y ese es el acontecimiento extraordinario que yo espero. Soy un espectador de mí mismo, dice Erdosain, que está esperando a ver el momento en cuando saltará su coraje. Y cuando eso suceda, le dice, si usted aún vive, iré a buscarlo y le escupiré en la cara, pero no por resentimiento, sino para experimentar con mi coraje que me resultará de lo más novedoso entonces. Ahora, capitán, usted puede irse, le dice Erdosain. Es decir, Erdosain ya está operando un cambio, ya ha logrado encontrar cierto origen a por qué le pasa lo que le pasa, por qué vive de este modo tan incoherentemente, hundiéndose cada vez más. Y bueno, por lo menos ya sabe el acontecimiento, ¿no?, que está esperando es dejar de ser un cobarde. El capitán entonces se retira y aquí ocurre, digamos, la despedida de Elsa con Erdosain, que está totalmente conmovida. Tanto así que en un momento le dice, ¿por qué no hablaste nunca como antes? Erdosain sentía esa mirada de Elsa y dice que la habitación estaba, el narrador, se llenaba de calidez humana. La calidez humana, lo que estaba faltando a Erdosain, que había experimentado la frialdad del matrimonio anteriormente de su padre, de haber sufrido tanto, ahora la encontraba luego de haberse sacado esa experiencia de encima. Tanto así que le pregunta a Elsa, ¿me querés? Y Elsa le responde, sí te quiero, y te voy a querer toda la vida, y ahora siento que el otro al lado tuyo no será más que una sombra de hombre. Es decir, todavía no lo abandonó y ya está como arrepintiéndose, entre comillas. Pero la cuestión es que Elsa se despide ante la promesa de volver si la vida es como realmente dice Erdosain. Ella le dice, te prometo que yo vuelvo aunque sea millonaria, si la vida es como vos me decís. Es decir, que no pasa por el dinero, sino si ella no encuentra la felicidad en ese otro estilo de vida al cual está a punto de acceder gracias al capitán, ¿no? Y en ese momento entonces Elsa se despide, Erdosain queda profundamente conmovido y apenado, y aquí continúa la novela. Bueno, esa fue la escena literaria que había preparado para hoy. Espero que les haya gustado. Como verán, se tratan temas muy polémicos para la época de entonces, y se ve de algún modo estos temas de la angustia, de la humillación, del automatismo, de la vida mecánica, burocrática de esta gente, funcionarios sobre todo que tienen un trabajo formal o en fábricas, en este caso se ve la compañía azucarera, y que no le encuentran sentido a la vida, porque por otra parte hay ausencia de lo espiritual, de lo trascendente, hay ausencia de Dios. Esa gente ya descree de lo espiritual y su vida se basa en una superficialidad muy marcada. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, dejen recomendaciones, si te gustó dale un me gusta, y bueno, nos vemos en el próximo video.